Bendice el sábado. Continuamos con nuestra serie. Creo que esta es la lección número 8, si no me equivoco, sobre el hogar adventista. En este estudio en particular, lo que vamos a ver no va a ser extenso, pero queremos mostrar la responsabilidad que recae en el individuo dentro del hogar. Bíblicamente hablando, lo que vamos a hacer es trazarlo en dos extremos. Y lo que vamos a ver es que la decisión de un hombre, especialmente si es el cabeza de familia, puede llevar a la ruina de toda la familia. Toda la familia. Dios no nos ha dado un solo ejemplo de esto. Nos ha dado más de un ejemplo. Que cuando un hombre toma una decisión equivocada dentro del hogar, puede llevar a la destrucción de toda la familia. Esto es lo que vamos a ver bíblicamente. Y luego veremos lo que Dios nos muestra en la escala opuesta. Que a través de la decisión correcta de una persona, toda la familia puede salvarse. Ahora bien, lo que descubrí al observarlo en ambas escalas es que cuando se pierde toda la familia, a menudo es el hombre, el cabeza de familia, el padre, el marido. Pero cuando vi en el extremo opuesto que se salvaban familias enteras, vi que era la esposa, la mujer o el marido. No sé si entienden lo que digo. Vamos a ver un ejemplo bíblico en el que la decisión de una mujer salvó a toda la familia. Toda la familia se salvó gracias a su única decisión. Y con todas estas personas, a través de sus decisiones, toda su familia se salvó. Vemos al menos 3 o 4 ejemplos. Hay muchos ejemplos a través de su única decisión. Vamos a ver que todos tienen algo en común. La Biblia, cada uno de ellos en el que su decisión hizo que toda su familia se salvara, tienen una cosa en común. ¿Saben lo que eso me dice entonces? Si nuestras familias van a salvarse, ese es el ingrediente necesario porque no es que esta familia lo tenga, esa familia no lo tiene. Cada familia que se salva, esa decisión de una persona llevó a que toda la familia se salvara y menciona este ingrediente. Luego pasamos a esta persona y su familia. Todos tienen exactamente lo mismo según la Biblia. Todos exactamente lo mismo. Y como no planeo hacer de esto un estudio extenso, no voy a estudiar los ingredientes. Voy a dejar que lo estudien. Voy a resaltarlo, pero los dejaré que continúen su estudio sobre ello. Los dirigiré a dónde ir y leer en la profecía espiritual para obtener más luz sobre eso. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Ahora, antes de hacer una pausa y orar, en el libro El conflicto de los siglos, página 598. En GC 598, voy a compartir dos citas, GC 598 y GC 594, están estrechamente relacionadas. Entonces, la inspiración dice ahora, antes de que yo diga una cita, si ahora, obviamente, tenemos teléfonos hoy en día, pero cuando yo era pequeño, casi no había teléfonos celulares, la gente casi no tenía teléfonos celulares, solíamos usar esos teléfonos en casa. Sé que algunos de ustedes son demasiado jóvenes para saber que esos teléfonos, no había muchos teléfonos celulares, ¿verdad? Si tenías un teléfono celular, eras rico, pero cuando yo era pequeño teníamos esos teléfonos en casa, esos teléfonos fijos, pero de todos modos, hace algún tiempo, antes de que los teléfonos celulares existieran por completo, cuando un hombre viajaba, ¿sabes qué tendría que usar? Hoy en día, usamos Google Maps, lo escribimos en Google Maps y, boom, te dice a dónde vas. Pero antes del teléfono, ¿cómo conducían los hombres de un lugar a otro y llegaban a su destino sin Google Maps? ¿Eh? Vale, sí, brújula, vale, brújula, eso está en el mar. Obviamente, necesitarás pero estoy diciendo lo que dijiste, hermano, mapa, necesitarías un mapa. Dijiste brújula, anciano. Vale, mapa. Nosotros mapeamos. Vale, mapa, madre, como yo, y por la forma en que crecí, les doy a las personas que quieren llevar una carta al cielo, debo ir con el caballo. Muy bien. De acuerdo, entonces, me estás dando tu medio de transporte. No estoy tratando con medios de transporte. Entonces usarías un mapa o si un hombre estuviera viajando por el océano o en algún lugar lejano, tendría casi una carta que le revelara a dónde va. Ahora bien, una carta. Es lo que hoy llamaremos mapa. Una carta es para revelarte cómo eres. Ahora bien, un mapa no es móvil como en Google Maps, en el que puedes ver tu coche circulando, ¿verdad? Aquellos que tienen Google, no sé si lo usarán,
Pueden ver el coche en movimiento, pero en un mapa. No sabes exactamente dónde estás, salvo lo que te dice el mapa. Busca las marcas de ruta, así que mientras conduces miras el mapa y ves una marca de ruta que indica que soy tal y tal en el mapa. Hay marcas de ruta. Ahora bien, la inspiración dice en el Gran Conflicto 594. Dice que tenemos un mapa que señala cada marca de ruta en nuestro viaje hacia el cielo y que no debemos adivinar nada. Entonces, lo que la inspiración está diciendo en un inglés simple, simplemente está diciendo que Dios nos ha dado un mapa para nuestro viaje hacia el cielo y que mientras viajamos al cielo hay marcas de ruta que indican lo cerca que estamos del cielo. Ahora bien, ¿cuáles son esas marcas de ruta que nos indican la cercanía de nuestro destino? No es una señal que diga 50 kilómetros hasta tu destino. ¿Cuáles son las marcas de ruta que tenemos, Nathan? Vale, eso es poderoso. Sí, necesitamos saber quién es Dios y aceptar su amor, experimentar su amor. Estamos perdiendo el tiempo, es cierto. Pero lo que digo es, ¿cuáles son las señales que me muestran lo cerca que estoy de mi destino final? ¿Qué es eso? Profecía. Profecía, muchas gracias. Tenemos eventos que nos revelan la cercanía de nuestro destino. Ahora bien, lo que voy a decir es que el gran evento importante para nosotros, por muy importante que sea, no es la segunda venida. No es la segunda venida. Si solo hago preparativos para la segunda venida, podría perderme. Porque hay eventos previos a la segunda venida que determinarán si seré salvo o perdido. No la segunda venida. Mira, cuando Cristo regrese por segunda vez, el destino del hombre estará fijado desde hace mucho tiempo, casi al menos un año. El tiempo de gracia del hombre habrá concluido, al menos un año. Dices, ¿cómo sé eso? Cuando se cierre el periodo de gracia, al menos más menos, falta un año para que Jesucristo regrese, según la Biblia. Ahora bien, no sé si sabemos que se puede ver el día de. Sí. ¿Cuál es el periodo de tiempo? Sí. Ya. Sí, eso es cierto. Acompáñenme a Apocalipsis 18 rápidamente, capítulo 18 de Apocalipsis, antes de hacer una pausa y orar. Apocalipsis, capítulo 18. Apocalipsis, capítulo 18. Quiero que veamos. Apocalipsis 18. Quiero que leamos primero el versículo 4. Apocalipsis 18. Leamos el versículo 4. Dice, y oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora, en contexto, ¿qué está pasando aquí? Hay un llamado a salir de Babilonia. Esto tiene el fuerte clamor, el mensaje final, el avivamiento, el verdadero avivamiento dentro del remanente que se extiende a Babilonia, y Dios ha hecho un llamado para que la gente salga. Ahora bien, este llamado a salir, ¿qué gran acontecimiento está a punto de ocurrirle a Babilonia según el versículo 4? ¿Qué está a punto de ocurrirle a Babilonia? Que hay una urgencia para que la gente abandone Babilonia, que Dios viene con urgencia a través de su pueblo para decirle a su pueblo en Babilonia que salga. ¿Qué gran acontecimiento está a punto de ocurrir dentro de Babilonia? ¿Qué es eso? La. Ira de Dios. Pero, ¿cómo son las 7 plagas perdidas? Así que la podredumbre de Dios está a punto de caer sobre Babilonia. Su podredumbre está a punto de manifestarse a través de las plagas. Ahora bien, cuando la gente sale, ¿comienzan las plagas? Sí. Ahora bien, ¿cuándo vienen las plagas? ¿Se abre la libertad condicional o se cierra la libertad condicional? Se cierra la libertad condicional. Tiene que cerrarse porque los mensajes que salen de ella significan libertad condicional. Ábrete para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. La libertad condicional comienza en el versículo 4. ¿Por qué? Porque Dios sigue llamando a la gente a la salvación. Pero una vez que la gente responde de forma negativa o positiva, ¿qué va a pasar? El tiempo de gracia se va a cerrar. ¿Y qué pasa entonces? Las 7 plagas perdidas. Ahora bien, después de las 7 últimas plagas, ¿cuál es el siguiente acontecimiento? La segunda venida de Jesús.
Ahora quiero que veamos cuánto tiempo pasa desde la primera plaga hasta la conclusión de la séptima plaga. En otras palabras, ¿cuánto tiempo pasa desde que se cierra el tiempo de gracia hasta la segunda venida de Jesús? ¿Cuánto tiempo? Mira el versículo 8. El versículo 8 dice: Por tanto, en un solo día vendrán sobre ella las plagas de Babilonia. Muerte, llanto y hambre, y será quemada por completo con fuego. Porque poderoso es Jehová el Señor, que la juzga. Comillas. Pregunta: ¿cuánto tiempo, según la Biblia, caerán las plagas sobre Babilonia? Un día. Pero la profecía bíblica es de un año. Desde el momento en que se cierra el tiempo de gracia hasta la segunda venida de Jesús, aproximadamente un año, va a ser un año. Ahora, quiero hacer una pausa y orar. Pero tenemos un gráfico que señala cada punto de referencia en nuestro viaje celestial, y el gran acontecimiento que nosotros, como adventistas del séptimo día, estamos buscando ni siquiera es el cierre general del tiempo de gracia. Ese no es el camino. El punto de referencia para nosotros no es ese acontecimiento. El punto de referencia para nosotros es la aprobación de una ley dominical nacional. Ese es el límite para nosotros como pueblo de Dios. Ahora comparto una cita más sobre los puntos de referencia. En el Gran Conflicto 594. Eso es 598. Esto es 594. La inspiración está hablando. Ella dice: así que en las profecías, los libros de Daniel y Apocalipsis, así que en las profecías, el futuro está abierto ante nosotros tan claramente como fue a los discípulos por las palabras de Cristo. Quiero detenerme ahí. ¿Cómo se nos abre el futuro? Ahora, permítanme hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros conocemos el futuro por nosotros mismos? Nadie. ¿Por qué? Ni siquiera sabemos si estaremos vivos el sábado de la semana que viene. Ninguno de nosotros lo sabe. Así que la inspiración lo dice en las profecías. El futuro se nos abre tan claramente como lo estuvo para los discípulos. Pausa. Pregunta. ¿Dios nos ha abierto el futuro? Mi pregunta es: ¿cómo nos ha abierto Dios el futuro a mí y a ti? ¿Cómo lo ha hecho? A través de la profecía. Así que no tengo que adivinar lo que va a pasar en el futuro si soy un estudiante de la palabra de Dios. Puedo saber con certeza lo que viene a continuación en la serie de acontecimientos. Continúa. Dice que los acontecimientos. Ahora quiero que sigamos lo que dice la profetisa. Dice que los acontecimientos relacionados con el cierre de la gracia y la obra de preparación se presentan claramente. Ahora hagamos una pausa aquí. Vamos a pausa ahí. Ella dice que hay dos cosas que la profecía nos ha revelado. ¿Cuáles son esas dos cosas? Muchas gracias. Así que la profecía nos revela dos cosas. Eventos que están vinculados a lo que es la gracia. El cierre de la gracia. ¿Y qué más? Gracias, la obra de preparación. Ahora bien, la obra de preparación para lo que cuando lees una cita, Elena White dice que es la obra de preparación para lo que ella dice, la obra de preparación para el tiempo de angustia. Ahora bien, el tiempo de angustia nos llega de dos maneras. Sí, hay un pequeño tiempo de angustia y hay un gran tiempo de angustia. Primeros Escritos, página 85, nos muestra el pequeño tiempo de angustia. Primeros Escritos, página 56, creo que es la página 56 si no me equivoco, nos habla del gran tiempo de angustia. Hay dos angustias diferentes. ¿Qué da comienzo al pequeño tiempo de angustia? Es la ley dominical nacional, el tiempo de la lluvia tardía, como ella lo expresa. Ella pone el tiempo de la lluvia tardía. La lluvia tardía está llegando. ¿Qué da comienzo al gran tiempo de angustia? Las plagas o Miguel se pone de pie. Cuando Miguel se pone de pie, Miguel se pone de pie. Eso es Daniel 12 en 1. Entramos en el gran tiempo de angustia. Ahora, ¿para qué debemos prepararnos? La ley dominical nacional, pero no solo la ley dominical nacional,
también debemos prepararnos para el gran tiempo de angustia. Debemos hacer una doble preparación para el pequeño tiempo de angustia y para el gran tiempo de angustia. Ahora permítanme decir esto. Para el pequeño tiempo de angustia, hay preparativos que necesito hacer que no necesito hacer para el gran tiempo de angustia. Usted dice, ¿a qué me refiero? En el pequeño tiempo de angustia, debo cultivar mi propia comida y vivir de la tierra. Pero para el gran tiempo de angustia, en los primeros escritos, página 56, ella dice que es contrario a la Biblia hacer provisiones para nuestros futuros. Dice que es contrario a la Biblia. ¿Por qué? Nuestro pan y agua estarán seguros. Dios enviará ángeles y cuervos para alimentarnos si es necesario. Ahora, quiero que entiendan antes de hacer una pausa y orar que dentro de poco, el profeta dice que comprar y vender será un problema muy serio. Y quiero que vean por qué comprar y vender será. No les voy a mostrar por qué, pero solo quiero que lo vean. Omitan eso. Solo quiero que vean lo que dice esto. Escuchen esto. Aquí dice, iba a omitirlo, pero vamos a leerlo. Dice, guerra contra Irán. Comillas. Este año, ¿cuándo fue la fecha? La fecha es, ¿dónde está mi fecha? 16 de abril de 2026. Dice que la guerra contra Irán podría desencadenar una hambruna mundial. Entonces, esta guerra actual, ¿por qué puede desencadenar una hambruna mundial? ¿Por qué? ¿Por qué? Descubrirás que cuando estudies el estrecho de Amos, descubrirás que el 20% de la gasolina del mundo, no solo el petróleo ni el aceite, sino el 20% de los fertilizantes del mundo pasan por el estrecho de Amos. Ahora bien, si no hay fertilizantes, obviamente el mundo tiene un sistema de destilados y dependen en gran medida de los fertilizantes. Así que no ven otra forma de cultivar alimentos sin fertilizantes. Ahora bien, no voy a entrar en la ciencia de los fertilizantes ahora, me llevará mi tiempo, pero hay 3 ingredientes principales para los fertilizantes. No voy a entrar en eso, pero ayudan con el crecimiento de los cultivos. Sí, ayudan con el crecimiento de los cultivos. Pero no son, ¿qué diría yo? No es necesario para cultivar. Pero lo que digo es que el mundo depende en gran medida de ello, y sin ello, el mundo siente que hay un vacío y no habrá comida. Ahora, continuemos. El chef José Andrés Reyes advierte, escuchen lo que advierte el hombre. The Guardian. Advierte de una hambruna mundial de varios años debido a la guerra de Irán. Cierto. Así que hay hombres que miran a los hombres apestosos que tienen su atención fija en los acontecimientos que están ocurriendo y reconocen que algo grande y decisivo está a punto de suceder. Ahora bien, se hizo una entrevista, no es una entrevista. Hay tantas entrevistas sucediendo como tú. No sé qué clips recortar. Se hizo una entrevista y quiero que escuchemos esta entrevista. Voy a reproducir 2 clips para nosotros antes de hacer una pausa y orar en esta entrevista. Este es un economista, le pregunta a un economista muy famoso, le pregunta en la entrevista sobre esta guerra actual y cuál ve como la solución. Escuchen. Esta es una de las razones por las que es bastante aterrador la magnitud de lo que estamos viviendo porque la gente piensa que el petróleo va a ser más caro. Esa es la mentalidad que tenemos. Pero, de hecho, este conflicto está acabando con elementos fundamentales del sistema de producción. Ya no se pueden producir patatas fritas. Y tampoco se pueden. Bueno, espera, tampoco se pueden producir estas patatas fritas porque el fertilizante está desapareciendo. Así que tienes una patata en la mano. Sí. ¿Cómo va a afectar el agua a las patatas fritas? Porque si no tenemos fertilizante, no podemos cultivar patatas. Y no se trata solo de patatas, se trata de toda una serie de cultivos. Comemos alimentos, ¿vale? Comemos estas cosas verdes. En realidad, empiezan siendo cosas marrones porque el fertilizante es una parte esencial del cultivo de todos los alimentos que comemos. Y el fertilizante se produce mediante un proceso llamado proceso Haber-Bosch, que toma petróleo y nitrógeno y los fija de tal manera que puedes ponerlo en el campo y tus plantas crecerán gracias al fertilizante. Si no tuviéramos fertilizantes, ¿adivinen cuántos miles de millones de personas podría sustentar el planeta? No lo sé, entre 1 y 2, y los fertilizantes provienen de esta región. De nuevo, no sé si escucharon lo que dijo el hombre. El mundo de hoy depende tan lógicamente de los fertilizantes que si el estrecho de Amos se cierra y el fertilizante no sale, dice,
¿Saben cuántas personas dice que el mundo solo puede alimentar? Dice que entre 1000 y 2000 millones. ¿Saben cuántos 1000 millones de personas hay en el mundo? 8000 millones. Entonces, ¿saben cuántos miles de millones pasarán hambre? 6000 millones de personas pasarán hambre. Ahora bien, lo que dicen estos hombres es profético. Ustedes dicen, ¿por qué es profético? Vamos a leerlo. Elena White dice que habrá hambruna. Habrá hambruna. Y dice, entre las clases pobres, comillas. Ahora, continuemos. Escuchen. De nuevo, entre el 20 y el 30% de nuestro fertilizante pasa por esa región a través del estrecho de Hammond. A través del estrecho de Hammond. ¿De dónde viene? Viene de nuevo del mismo campo de gas que produce el helio, que produce un efecto secundario del fertilizante y necesitas. Y no soy químico, así que puedo equivocarme en estas cosas. Pero necesitas azufre, necesitas ácido sulfúrico, así como parte de estos procesos de producción. El 20% del fertilizante, el helio y el ácido sulfúrico del mundo pasan por ese estrecho y si los quitas, no puedes fabricar microchips, que es lo que está sufriendo Corea. No puedes fabricar fertilizantes, lo que afectará a todo el mundo. Si perdiéramos el 20% del fertilizante del mundo, perderíamos aproximadamente el 20% de los alimentos del mundo, y causaría una hambruna mundial. Nunca antes habíamos tenido esta experiencia. Hemos tenido hambrunas localizadas. Ya sabes, países como la India han tenido hambrunas en partes de África, etc. Pero si esto no está disponible, el mundo tiene hambruna. ¿Y qué oíste que dijo? Si se cortan los fertilizantes, el mundo entra en hambruna. Mateo 24. ¿No dijo Jesús en el versículo 7 que veremos hambrunas, pestilencias y terremotos en diversos lugares? Todas estas son cosas profetizadas. Siguiente clip. Interesante. Este es un economista. El hombre no es adventista. No es cristiano. Es solo un economista. Y quiere que escuches lo que el economista dice que es la solución para la crisis que enfrenta el mundo. Escucha. Dices que crees que la gente debería invertir en energía solar para sus hogares para obtener sus propias fuentes de energía y así estar un poco aislados de este tipo de macroeconomía. ¿Escuchas lo que dijo el hombre? Lo que dijo el hombre dijo. Que estás diciendo que la gente debería tener paneles solares para ser independiente del mundo. Interesante. Volvamos. Dices que crees que la gente debería invertir en energía solar para sus hogares para obtener sus propias fuentes de energía y así estar un poco aislados de este tipo de macroeconomía. ¿Hay algo más en lo que deberían estar pensando? Ya saben, la persona promedio, la crisis del costo de vida. ¿Qué pasará después? ¿Qué deberían estar haciendo ahora? Lo que más me preocupa de esto es el impacto en los alimentos. Soy la última persona en hablar sobre cultivar tus propios alimentos. Nunca lo he hecho. Tengo mano para el trabajo, no para la jardinería, pero creo que si puedes tener alguna forma de producir tus propios alimentos, tienes un poco de aislamiento contra lo que está sucediendo a nivel mundial. La lección que surge de esto es la autosuficiencia. Si no tenemos autosuficiencia, entonces este tipo de cosas caóticas globales pueden destruirte por completo. Pero escuchas lo que dice el hombre, no es adventista. Está observando lo que está sucediendo en el mundo y dice que las lecciones que podemos aprender de esto son la autosuficiencia. Aprende a tener tu propia electricidad, cultiva tus propios alimentos, para que cuando estas cosas sucedan a nivel mundial, no te afecten. Interesante. Esto es lo que Dios nos ha estado diciendo durante más de 100 años. Salgan de la ciudad. ¿Por qué? Porque en el futuro, el problema de comprar y vender será grave. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos cultivar nuestros propios alimentos. Esto es lo que dice la inspiración. La vida en el campo aparece una y otra vez. ¿Sabes cuántas veces Dios nos ha dicho que salgamos de la ciudad? Si el profeta dice una y otra vez, el Señor nos ha instruido. ¿Sabes que cuando miras al adventismo, creo que hay alrededor de 23 millones de séptimos adventistas? ¿Sabes que la mayoría de los 23 millones de aventuras de 7 días están en las ciudades? ¿Cómo nos estamos preparando como iglesia para la crisis cuando la mayoría del remanente vive en las ciudades? La mayoría. ¿Y conoces el problema con la vida en el campo? Recibimos correos electrónicos de vez en cuando. La gente ve la vida en el campo como si no tuviera dinero. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Quién le dijo a Dios que saliera de Egipto y fuera a poseer una tierra donde había gigantes? ¿Quién le dijo a Dios que lo siento? Lo siento. ¿Quién le dijo a Israel que abandonara Egipto, una nación poderosa, que cruzara el Mar Rojo, cruzara el Jordán, vagara por el desierto sin comida y luego entrara en la tierra prometida y destruyera, venciera y habitara una tierra donde había gigantes? ¿Quién le dijo que hiciera eso? Mi pregunta es esta: ¿las cargas de Dios son habilitantes? Si Dios te dice que camines hasta el Mar Rojo, ¿te dejará morir en el Mar Rojo? No. ¿Qué hará Dios con el Mar Rojo? Si es necesario, te lo abrirá. Si Dios dice que un día en el desierto, te hará morir de hambre o te enviará maná y te alimentará,
Si Dios dice que vayas a poseer la tierra como gigantes allí, ¿lucharías solo o Dios lucharía por ti? Lucharía por ti. Mira Jericó. Entonces, lo que simplemente digo es esto: el problema de la vida en el campo no tiene tanto que ver con el dinero, tiene que ver con la fe. La moneda del cielo no son los dólares, ni los dólares estadounidenses, ni los dólares australianos, ni los dólares canadienses, ni los euros. La moneda del cielo está por encima de los euros, por encima de los dólares, por encima del rand. La moneda del cielo es la fe. Así es como funciona el cielo, Félix. Funciona con fe. Entonces, cuando la gente escribe, oh, pero no tenemos dinero, mi pregunta es esta: ¿has estado rezando, ayunando? ¿Has pasado toda la noche rezando? ¿Has hecho eso? Recuerdo cuando nos dijeron, obviamente solíamos tener todas las noches cada mes en la ciudad, pero recuerdo cuando nos dijeron que, ya sabes, teníamos que irnos de donde nos estábamos quedando, teníamos que irnos, no había duda al respecto. Teníamos que irnos y la decisión era que o nos quedábamos de nuevo, buscábamos otro lugar en la ciudad o nos íbamos al campo y no podíamos cambiar esto. La providencia nos impedía mudarnos a otro lugar de la ciudad y, como familia, nos quedamos despiertos. Pudimos vivir en el campo y esa fue la última reunión de oración. Recuerdo toda la noche de reunión de oración con mi hermano y hermana. Nos quedamos de pie. Nos sentamos en ese sofá y cantamos y leímos y cantamos y leímos y rezamos y rezamos. Recuerdo que esa fue nuestra última noche reunión de oración, nos presionaron para que nos fuéramos y ya saben lo que hicimos. Presentamos nuestras peticiones a Dios y Dios escuchó y Dios respondió. ¿Qué estoy diciendo simplemente? El asunto no es sobre dinero. Es sobre fe. Ese es el problema. Es fe. Es fe. Es fe. Entonces, cuando alguien dice, no tengo dinero, mi respuesta para ti es, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? Ahora, hablando bíblicamente, ¿sabes qué? ¿Sabes qué fortalece la fe? Una de las cosas que hay muchas cosas, pero una de las cosas que fortalece la fe, Judas escribe, dice en Judas 1, creo que es el versículo 20, dice orar en el Espíritu Santo edificando tu santísima fe. Así que ¿cómo edifico mi fe basándome en Judas? Judas dijo que debes estar orando y ¿sabes lo que hace la oración? Se nos dice en la inspiración, Mi vida hoy, página 15, la oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra puede lograr. Entonces, pregunta, ¿no tienes poder para comprar la tierra? ¿No tienes poder para hacer ABCD, pero ¿qué puede lograr lo que ningún poder en la tierra puede lograr? Oración y fe, dos ingredientes. Solo oración y fe. Ahora bien, eso no significa que si oro hoy, mañana lo voy a obtener. Se nos dice muchas veces que las señales de la oración cuando lees Lucas 11, cuando lees Lucas capítulo 18, la mujer que constantemente preocupaba al juez, el hombre que persistentemente preocupaba a su amigo por 3 panes porque había alguien a quien necesitaba alimentar. Y es muy interesante. Pide 3 panes. Pan, la palabra, la verdad. 3 mensajes de 3 ángeles. Muy interesante. Necesitaba comprender la verdad para poder alimentar a alguien. Entonces, ¿cómo obtenemos la verdad? ¿Entendemos correctamente la verdad? A través de la oración y la oración, Dios nos revela estas cosas. Ahora, volvamos al punto en función de lo que viene. En función de lo que viene, mi pregunta es, ¿en poco tiempo el problema de la compra y venta se volverá muy serio? Sí, entonces, por la gracia de Dios, deberíamos ser aquellos, especialmente aquellos en línea. Por lo tanto, por la gracia de Dios, deberíamos tratar de salir de las ciudades. No son mis palabras, inspiración. Vida en el campo, página 21, lo más rápido posible. ¿Qué significa eso? Tan lentamente. Rápidamente. Sabes que solo hay una cosa en la que dice que debes avanzar lentamente. Sabes, la inspiración dice que hay una cosa, literalmente, dice que avance lentamente. Dice que se apresuren lentamente, ¿para qué? El matrimonio. Como si lo único que dijera fuera lento. Todo lo demás, hazlo lo más rápido posible. Pero cuando se trata del matrimonio, ella dice que hay que moverse lo más lento posible. Me pregunto por qué. Me pregunto por qué. Vamos a hacer una pausa. Sí. Vamos a entrar en nuestro estudio. Estamos buscando señales que nos indiquen que nos estamos acercando a casa.
Ahora, antes de hacer una pausa y orar, ¿qué dos cosas debemos esperar? Un pequeño tiempo de angustia y un gran tiempo de angustia. Mi pregunta es esta. Hay eventos que me revelan el cierre de la gracia. ¿Qué es el cierre de la gracia? ¿Qué evento? Lo llamamos el tiempo de angustia. El tiempo de angustia es el cierre de la gracia. Michael se pone de pie. Verás esto en el volumen 5, página 213. Ella dice que cuando comienza este tiempo de angustia, la misericordia ya no intercede por los habitantes culpables de esta tierra. Entonces, cuando comienza el tiempo de angustia, no hay misericordia. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los eventos que me llevan o me muestran que me estoy acercando al tiempo de angustia? ¿Cuáles son los eventos que me llevan o me revelan que me estoy acercando al tiempo de angustia? Quiero hacer una pausa y oremos. Veamos un evento. Un evento que me revela que se acerca el tiempo de angustia. Volumen 9, página 14. Volumen 9, página 14. Ella dice, el mundo está agitado por el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento completo. Pronto tendrán lugar las contiendas, las escenas de angustia de las que se habla en las profecías. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿De qué está hablando Elena de White allí? Lo que está en rojo, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De las escenas de qué? De ¿Angustia? ¿Qué angustia? ¿Qué angustia? el tiempo de angustia. El tiempo de angustia, el pequeño y el gran tiempo de angustia. Pero mi pregunta es esta, ¿qué precede a las escenas de angustia? Tanto al pequeño como al gran tiempo de angustia. ¿Qué lo precede? El espíritu de guerra. ¿Y a qué capítulo dirige mi mente? Daniel 11. Pregunta, ¿dónde encuentro el tiempo de angustia en la Biblia? ¿Dónde lo encuentro en la Biblia? Daniel 12 en 1. Por lo tanto, ¿tiene sentido que Daniel 11 me revele los eventos antes del tiempo de angustia o el cierre de la gracia? Entonces, ¿cuál es uno de los eventos según el profeta? ¿Cuál es uno de los eventos allí? Guerra. 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 Ella menciona la guerra. Relacionada con la guerra. Menciona algunas naciones con guerra. Estados Unidos, China, Rusia e India. Menciona estas naciones en relación con la guerra. ¿Qué tipo de guerra? Menciona la guerra civil. Ahora quiero que veamos. Ella dice que en India, China, Rusia y las ciudades de Estados Unidos, miles de hombres y mujeres están muriendo de hambre. Los hombres adinerados, debido a que tienen el poder, controlan el mercado, compran a precios bajos todo lo que pueden obtener y luego lo venden a precios mucho más altos. Esto significa hambre para los pobres. Pausa. Pausa aquí mismo. Ahora, cuando ella menciona hambre para los pobres, ¿qué menciona al final del asunto? Las palabras azules. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existe la nación. Así que antes del tiempo de angustia, sé que debe haber guerra. Eso es lo que dice en el volumen 9, página 14. Pero, ¿qué debo ver también antes del tiempo de angustia? ¿Qué? Porque hay un tiempo de angustia. Sí, palabras azules. ¿Qué debo ver también? Hambruna. Así que antes del tiempo de angustia, los eventos relacionados con el tiempo de angustia, debo ver hambre. Pero después de la hambruna, ¿qué debo ver? Debo ver guerra civil. ¿Todos estos eventos son señales que me revelan cuán cerca estoy del tiempo de angustia? Todas estas son señales que revelan cuán cerca estoy del tiempo de angustia. Ella dice que no debemos ignorar estas cosas. Entonces, la pregunta hoy en 2026, ¿estamos en guerra? Sí, Pregunta, te estoy haciendo una pregunta. ¿Estados Unidos está hoy en guerra? sí, Estados Unidos está en guerra hoy. ¿Rusia está físicamente en guerra? sí. ¿Mi hoy está China en guerra? Podrías decir, no lo sabemos, pero China está en guerra. Voy a demostrarles que China está en guerra. China está librando una guerra por poderes. ¿Sabes? Es una guerra por poderes. Significa que no voy a disparar la bala como chino, pero voy a darle a alguien más las armas, las bombas y los cohetes para que dispare por mí. Por poderes. China está en guerra. Y luego India y Pakistán están en guerra y van a volver a estar en guerra.
Ahora quiero que hagamos una pausa aquí y oremos. Y luego volveremos y miraremos estas cosas y mostraremos que en 2026 esta guerra que estamos presenciando actualmente, el mundo está en guerra, está a punto de producir hambrunas que van a llevar a una guerra civil y entonces el problema de comprar y vender se va a convertir en algo serio. ¿Sabes lo que va a pasar? Muchos adventistas del séptimo día en la guerra civil van a buscar porque van a ver sangre. Van a ver un confinamiento. No van a ver comida en la ciudad. ¿Y saben qué? Muchos adventistas del 7 días que tienen alguna idea de la verdad presente, ¿saben lo que van a querer hacer? Van a querer huir al campo. Pero ¿saben qué? La vida en el campo en la página 11. Pero durante todo el año habrá tal conflicto y confusión en las ciudades que aquellos que deseen irse no podrán hacerlo. Entonces, en la guerra civil, la inspiración dice, adivinen qué, es demasiado tarde para hacerlo. Demasiado tarde para irse. Demasiado tarde para irse. ¿Y saben lo que la gente suele hacer? Toman una cita de Country Living, una cita mal interpretada que habla de la gente en Babilonia, y la aplican al remanente. Está en la conclusión de Country Living, el libro. No sé por qué lo pusieron así, pero de todos modos, lo pusieron allí donde dice que muchos de los santos dejarán las ciudades y los pueblos. Olvidé las palabras exactas, pero básicamente los santos estarán en las ciudades y los pueblos y dejarán las ciudades y los pueblos cuando llegue el decreto de muerte. Ahora déjenme decirles esto, ¿saben quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas de las que habla Elena White? Los santos que están en los pueblos y las ciudades y que están vivos. ¿Saben quiénes son esas personas? Esos son los babilonios que recibieron el mensaje a la hora 11. En el último momento recibieron el mensaje. ¿Y qué debían hacer? Se cierra el tiempo de gracia. ¡Sas! Nunca se habían divertido en la ciudad, ni siquiera se habían divertido en el campo. Ya casi finalizada la prueba, les sobreviene la pérdida. Estos son algunos de los últimos remanentes de personas en las ciudades, y algunos seguían trabajando en las ciudades. Aunque tenían un centro de avanzada, seguían trabajando. Si finaliza su condicional, ¿dónde estarán? Si trabajaban en las ciudades tratando de ganar gente, estaban en las ciudades. Elena White se refiere a los que estaban trabajando en las ciudades dando un último mensaje, y cuando se cierra el tiempo de gracia y se emite el decreto de muerte, y luego se van. Eso no quiere decir que los santos se quedaran naturalmente en las ciudades. Eso es imposible. La gente no lee correctamente y luego dicen que no. Por eso me voy a quedar en las ciudades. Les digo que eso no es fe, es incredulidad. Incredulidad en los testimonios, presunción, presunción. Y les digo eso llevará a la ruina a muchas personas. No quieren hacer lo que Dios dice y buscan pruebas para justificar su rebelión contra la voluntad de Dios. Queremos hacer una pausa y orar. Tomaré tu mano, anciano. Oremos. Los que podamos. Padre amoroso, nos inclinamos humildemente ante tu santo trono. Señor, al observar brevemente la palabra profética, Señor, vemos que no estamos viviendo en una época ordinaria. Señor, verdaderamente los acontecimientos son como los de una mujer en parto. Cuanto más observamos, Padre, vemos que el mundo está en un estado caótico. Un día se habla de paz y al día siguiente hay bombardeos. Y así vemos, Padre, que cuando los hombres dicen paz y seguridad, oímos hablar de destrucción repentina. Por favor, Señor, humildemente ruego y pido que no seamos hallados en el lado equivocado del gran conflicto, que no seamos como ese siervo malo que dice en su corazón, mi señor tarda en venir, que empieza a comer y a beber con los borrachos y a golpear a su prójimo. Siervos, ayúdanos, Señor, a ser moderados en todas las cosas. Ayúdanos a poner nuestros hogares, nuestras casas y nuestras vidas en orden para que cuando la tormenta se desate sobre nosotros, Señor, podamos estar en condiciones de resistir. Por favor, Padre, bendícenos ahora mientras estudiamos el hogar. Ayúdanos a ver, Padre, sí, los trágicos errores que los hombres han cometido en el pasado, pero también el éxito de las decisiones que tomaron los hombres y que llevaron a la salvación de familias enteras. Por favor, bendícenos ahora, Padre, y los ingredientes que vemos del éxito, que podamos tomarlo, Señor, y experimentar con estas cosas, porque no sirve de nada escuchar estas cosas, pero nunca vivir en ellas. Por favor, danos la gracia necesaria y ayúdanos a lograr este fin. Te lo pedimos humildemente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame en tu Biblia a Josué 22. Josué, capítulo 22. Josué, capítulo 22.
Josué, vamos al capítulo 22. Josué, capítulo 22. Ahora, mientras nos dirigimos a Josué 22, dije en el estudio que estamos viendo dos cosas. ¿Qué estamos viendo en el estudio? Mientras estudiamos sobre el hogar adventista, hay dos cosas principales que estamos viendo. ¿Y por qué el hogar? ¿Por qué tanto énfasis hemos puesto en el hogar? Porque la prueba final no es la prueba del hogar. No se llama crisis final, no se llama crisis del hogar. La prueba final basada en la inspiración se llama Ley Dominical Nacional o Crisis de la Marca de la Bestia. Entonces, alguien dice que si mi prueba es la Ley Dominical Nacional, la Marca de la Bestia, ¿qué diablos estamos haciendo estudiando sobre el hogar? ¿Por qué? No tiene sentido. El Carácter se desarrolla en el hogar. El Carácter se desarrolla en el hogar. Vamos, ejercita tu mente. Ejercita tu mente. en cada situación en la que Dios te diga mañana, Gloria, alabado sea el Señor. Eso es poderoso, hermano, eso es poderoso. Mi pregunta es que la crisis final será sobre el Domingo Nacional. Señor, la marca de la bestia. Alguien dice, hermano, ¿por qué pierdes el tiempo estudiando el hogar cuando la prueba final no se llama prueba del hogar ni prueba del hogar adventista? Se llama el Señor Nacional del Domingo, la marca de la bestia, la imagen de la bestia. ¿Por qué perder el tiempo estudiando el hogar? Si mi prueba final es la casa del sábado. Tienes razón, hermano, tienes razón. Lo que dices es que los caracteres se desarrollan allí. Siempre que el tiempo de gracia del hombre esté a punto de terminar, pon tu casa en orden. Me estás dando respuestas correctas, pero muchas gracias. Muchas gracias. Punto. En el libro del Génesis, los comienzos de los libros, descubrirás que cuando Dios creó al hombre, lo bendijo con dos instituciones gemelas. ¿Sabes a qué me refiero? Gemelas significa que, según la inspiración, están indisolublemente unidas por un linaje. Ahora bien, ¿cuáles son esas dos instituciones? Háblame. hagámoslo así. ¿Familia y qué? Ahora mi pregunta es esta. La inspiración dice en Educación 250 que el sábado y la familia fueron instituidos en el Edén y en el plan de Dios. ¿Y en el plan de quién? El Plan de Dios. El plan de Dios. Están indisolublemente unidos. ¿Sabes qué? Indisolublemente unidos. No se pueden separar. Ahora, déjame decirte esto. Si tomas aceite y agua y los viertes juntos, ¿qué sucederá naturalmente? Habrá una separación. Pero si algo está indisolublemente unido, ¿qué significa eso? No se puede separar. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Cuál es nuestra prueba final? ¿Cuál es nuestra prueba final? El falso sábado del National Sunday Light. Entonces, si voy a pausar esta prueba, ¿qué debo hacer primero? ¿En qué debo detenerme primero? La prueba familiar. ¿Por qué? El mismo principio se aplica a ambas. Si fracasas, fracasas. En el sábado. Ahora bien, cuando digo eso, algunas personas en línea podrían preocuparse. Y déjame explicarte lo que quiero decir. Cuando dice fracasar en el hogar, no necesariamente significa, ¿qué diría yo ahora? Es cierto que a veces son ambas personas las que llevan al fracaso. Pero cuando lees la inspiración, descubrirás que la inspiración a veces aconseja, donde aconseja a un hombre en el libro Adventist Home. Olvidé la página, pero básicamente le dice que debe cargar con su cruz y separarse de su esposa. Ahora bien, ¿por qué la inspiración también le daría ese consejo a un hermano? En el libro, no recuerdo la página, leímos que ella le habló a este hermano y le dice que lo mejor para tu esposa es que la tomes y la dejes con la madre. Que la hizo lo que es. Ahora, el problema de ese hombre es culpa suya. Dice que la mujer estaba controlada por un demonio y que lo mejor que puedes hacer es dejarla con una madre. Por el bien de tu salvación. Así que cuando hablamos de la familia, no estamos diciendo necesariamente que si una persona no quiere o está controlada por un demonio o la persona no se ha convertido, eso significa que te vas a perder. No, no estamos diciendo eso, no estamos diciendo eso. Estamos hablando de personas que son adventistas y ambos están convertidos y aún así eligen caminar de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces decimos que estás eligiendo fracasar y esperas fracasar en la ley dominical nacional.
Ahora estamos hablando de la familia, ¿verdad? ¿Por qué la familia? ¿Por qué la familia? ¿Por qué? Simplemente, ¿por qué la familia? Voy a elegirte a ti. Si te veo durmiendo, te voy a elegir. Si te veo durmiendo y bostezando, te voy a elegir porque eso significa que comiste demasiado o te acuestas demasiado. Entonces, te voy a preguntar por qué la familia cuando la crisis es el sábado. Porque la familia se mantiene unida. Entonces, si encuentras a la familia, sí, lo descubrirás. Sí, sí, amén, muchas gracias. Punto, muchas gracias. Entonces, de lo que estamos tratando es de la familia. La que es la prueba a la que nos enfrentamos ahora. ¿Quién no enfrenta una prueba en la familia? ¿Por qué? Hay crisis casi todos los días en la familia. Lo sabes. Así que si no pueden superar sus crisis familiares diarias, no esperen que vayan a superar la gran y última crisis. Primero debemos superar estas pequeñas pruebas todos los días en nuestro hogar, todos los días en nuestro. Ahora, lo que quiero que hagamos rápidamente es que estamos estudiando sobre la familia. Ahora, la familia que vamos a ver. En mi estudio, alguien puede corregirme si alguien tiene más luz, pero en mi breve estudio, mientras observaba esto mientras el Señor me guiaba, lo que vi es la decisión de este hombre. Dios ha dado ejemplos. Cuando, como cabeza, ha elegido el camino equivocado y ha provocado que su esposa y sus hijos mueran con él en su hijo. Todos mueren. Dios nunca perdonó ni al niño. El niño fue asesinado con su padre. No por la mano de un hombre, sino por la mano de Dios mismo. No perdonó ni al hijo ni a la esposa. Todos murieron con su padre. Esto es lo que veo en mis ejemplos. Esa familia pereció con su padre. La decisión equivocada de un hombre, la decisión equivocada de un hombre lleva a la ruina de toda su familia. Pero lo que también he visto en el extremo opuesto es que la decisión de una mujer puede llevar a que toda una familia se salve. Eso también es alentador. Te veo, vas a tener que ser breve. Elder, mi reloj está corriendo. Sí, no, no. Solo decía en la naturaleza, ¿qué pasa aquí? Una persona que decidió que empezó esto, una persona que decidió entrenar. Entonces, el tren tiene dos vías. Y el tren tiene vías, esas dos vías que van adelante y encima de estas dos vías con un tren, una locomotora que tira del vagón de atrás. Entonces, el motor está ahí y el perno debe ir. Pero el problema es que una persona que va adelante si corta esas dos. Entonces, yo, como hombre, también yo, como hombre, Dios nos da dos piedras, un hombre, danos una piedra o tal vez no sé si lo entiendes. Entonces, a un hombre se nos da que tenemos esta piedra, pero si cortas esas dos piedras, nunca volverás a producir. Está bien, entiendo que, aquí está. Sí, si la gente no tiene cuidado. sí, así que debe haber un equilibrio. Sí, sí. Incluso yo no tengo muchos problemas que resolver, pero si una persona se interpone en mi camino y me destruye. Sí, las cosas terminan, si me entiendes, no quiero. Sí, 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 sí. Vale, gracias. Ahora quiero que veamos que tengo aquí a un hombre. ¿Y qué tengo aquí? A toda la familia. La decisión de un hombre, la habitación de toda la familia. La decisión de un hombre. Quiero que miremos dónde estamos. El libro de Josué. ¿Qué capítulo dije? 22. Josué, capítulo 22. Quiero que veamos Josué. 22. Veamos Josué 22.
Quiero que leamos el versículo 20 lentamente, luego iremos a verlo. Primero leámoslo, lo que nos preparará para donde queremos ir. Josué 10:20 de la noche, dice, Padre, bendice y unge sus palabras en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 20 dice, ¿no cometió Aquén, hijo de Ser, una transgresión en la que lo maldijo? Y la podredumbre cayeron sobre la congregación de Israel. Interesante, interesante, no es mi estudio. Luego dice, y aquel hombre pereció. Ese hombre no pereció solo en su iniquidad. No sé si te lo perdiste, sé que sí lo. Viste. Dice que ese hombre aceptó la maldición. Ese hombre aceptó la maldición. Ese hombre aceptó la maldición, pero no pereció solo en su iniquidad. No sé si lo estás captando. Fue un hombre que pecó, pero su único pecado llevó a la destrucción no solo de él. Quiero que lo veamos. Vayamos a Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Ahora bien, mientras estudio esto, amados, lo que me parece solemne es que estaba mirando el. Ahora bien, para ser sincero, no tenía pensado mirar el hogar esta semana, pero en mi devoción, Dios dice, vas a mirar el hogar. Dije, Señor, si dices, haré lo que dices, pero quiero que veas qué me tocó, qué me atrapó. Lo que me atrapó es esto. Quiero que veas esto. ¿Dónde está mi cita? ¿Dónde está mi cita? Quiero que veas esto. Mi desierto, volumen 5, 157. Antes de que vayamos a examinar el caso, mira esto. Volumen 5, 157, párrafo 1. Inspiración. Le está escribiendo a la iglesia. Le dice esto a la iglesia. Dice, si la presencia de Unachem fue suficiente para debilitar a todo el campamento de Israel, ¿podemos sorprendernos del poco éxito que tienen nuestros esfuerzos cuando cada iglesia y casi cada familia tienen su propio logro? Comillas. Ella nunca dice cada familia. La palabra clave ahí es que casi cada familia tiene su bellota. ¿Sabes qué eso es? Para mí, eso es solemne. Porque lo es y por cierto, se llama Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Ella escribe a la iglesia y dice que casi cada miembro de la iglesia primero dice que casi cada iglesia tiene su ACH y luego continúa diciendo que casi cada familia tiene su ACH que lleva no solo a su propia ruina, sino a la ruina de toda la familia. ¿Sabes el principio que da la inspiración? Sí. En eso hemos cubierto esto donde la mujer estaba arruinando al marido. El profeta dice que si continúan, ambos irán al infierno. Lo mejor en su relación sexual si llega a un lugar donde alguien está literalmente muriendo espiritualmente. Al borde de la muerte espiritual, el consejo es el consejo de Dios, la separación, ese es el consejo de Dios, la separación para salvar tu alma. Ahora, obviamente, no solo la gente lee, algunas personas hicieron ese estudio y luego dijeron, déjame separarme. No, 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 no. El consejo de Pablo, mira, estas cosas requieren oración. Algunas de estas cosas, algunas mentes no están equilibradas. Cuando escuchan estas cosas, quieren salir corriendo con ellas. Y no es así, ni siquiera se ajusta a sus casos. Pero las personas están tan desequilibradas en sus mentes. Por eso Dios no tiene estas cosas. No están publicadas en todas partes en los escritos comunes porque las mentes están desequilibradas. Solo ven separación. Oh, alguien me hizo enojar hoy. Déjame separarme. No funciona así. ¿Sabes cuál es el consejo de Pablo? No he terminado con Acón. ¿Sabes cuál es el consejo de Pablo? Acompáñame rápidamente a 2 Corintios 7. No he terminado con Acón. 1 Corintios 7. Quiero que veamos 1 Corintios capítulo 7. Pablo está hablando de separación. Verás que, desde el versículo 11 en adelante, está hablando de separación, pero quiero que veas lo que dice en su conclusión del concilio.
En la conclusión del concilio, versículo 16, habla de la separación. Anima a no hacerlo. Y luego concluye en el versículo 16 diciendo esto. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Ahora le está hablando a la esposa si está pensando en la separación. Porque dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, oh hombre, si quizás salvarás a tu mujer? Comillas. ¿Puedes ver lo que ¿puedes ver lo que Pablo le está diciendo a alguien que está contemplando la separación? Está diciendo, ¿no sabes que podrías salvar a tu cónyuge? ¿Y que si te vas, tu cónyuge se perderá? Entonces, lo que estamos diciendo es que debe haber un equilibrio en la escena. Uno no puede simplemente leer la escena y decir, no, mi marido es un Achen, déjame huir. O alguien dice, no, mi mujer parece un Achen, déjame huir. Esto requiere mucha oración y uno tiene que estar realmente muriendo espiritualmente para poder separarse. Ahora volvamos a Achen. Volvamos a Achen. Mi pregunta es esta, ¿qué vamos a estudiar? ¿A qué hombre estamos viendo primero? Este no es el único hombre al que estoy viendo en el aspecto negativo, estamos viendo a Achen. Mi pregunta es esta, ¿el pecado de Achen llevó a que toda su familia se perdiera? Sí. Si es así, dice la inspiración en el volumen 5 de los testimonios para la iglesia que casi todas las familias lo han hecho. Sí, entonces, la pregunta es, ¿estamos en peligro como aventureros de 7 días de lo mismo? ¿Qué pasa? Estamos en gran peligro. En gran. Peligro. Mucho. Déjame decirte esto. No significa que, en todos los casos, los maridos de bellota vayan todos al infierno. ¿A ¿Qué te refieres? Como la buey Abigail. estaba casada con Nabal. ¿Sabes lo que significa Nabal? Necio. Estaba casada con un necio, Nabel. Pero aunque estuviera casada con un necio, él la habría llevado a la muerte esa misma noche por la decisión que tomó. ¿Sabes que Nabal tomó una decisión que habría llevado a que Nabal muriera no solo a su esposa, sino también a sus sirvientes y a que todo fuera quemado por David esa noche? David no solo iba a matar a Nabal, David iba a matar y destruir todo lo que tenía Nabel. Pero adivinen qué hizo esa mujer sabia y piadosa. Esa mujer virtuosa, aunque reconoció que su marido acababa de cometer un gran error que podría llevarnos a todas nuestras deudas, era una mujer virtuosa. Nunca se quedó sentada y dijo que su marido había tomado esa decisión y ya. Si se hubiera quedado sentada, te digo que nunca habrían oído hablar de Abigail. Abigail habría sido asesinada esa noche. David no escatimó nada. Tú no escatimas nada, pero ella sigue adelante, incluso sabiendo que Nabel ha tomado una decisión equivocada, y sigue adelante y se encuentra con David, y conoces la conclusión de David. David le dice, me has salvado de quitarme la vida. David iba a asesinar. Las sabias palabras de Abigail lo humillaron. ¿Qué estoy diciendo? Que aunque una esposa esté casada con una Ken, puede elegir un destino. Puede elegir un destino. Si el amor por su marido es más que el amor por Dios, entonces irá con el marido a la tumba. Cuando digo eso, quiero decir que irá con él al infierno. Pero si el amor por Dios es supremo, como Abigail, aunque su marido haya oído y violado los principios de Dios, ella no lo seguirá. No lo seguirá transgrediendo la ley de Dios. Hará lo correcto. Ahora, quiero que veamos a Ken. Veamos a Ken. Josué. Vayamos al libro de Josué. Josué, estoy leyendo Josué. Josué capítulo 7. Ahora bien, ¿saben lo que dijo Dios cuando iban a destruir Jericó? No tomen nada de eso, es una maldición. No es una maldición que la cosa esté. Todo era de Dios. La plata y el oro eran de Dios porque ¿quién derribó los muros de la ciudad? Fue Dios. De hecho, cuando leen Patriotas, lo estaba leyendo esta mañana. Cuando leen Patriarcas y Profetas, Elena White dice que Josué y los soldados no podían ver al capitán del ejército del Señor, Jesús, con ángeles del cielo que marchaban con ellos mientras marchaban. Dice que fueron los ángeles con Cristo los que derribaron esos muros.
Esos muros no podían ser derribados por el poder humano. ¿Saben lo grandes que eran esos muros? Esos muros eran tan grandes que la gente había construido sus casas. El muro, literalmente, estaba hecho de casas. Así de grueso era el muro. La gente podía montar carros en los muros. Así de grueso era. No había forma en que el poder humano podía derribar esas cosas. Era la fortaleza de Canaán. Dios derribó esas cosas. Entonces, cuando Dios la derribó, Dios dijo, todo el oro y la plata me pertenecen, toda su mente. ¿Y saben qué? Es interesante. Dios dijo que es santo y que si lo tocas, eres maldito. Me pregunto si Dios nos ha dado cosas santas que si las violamos, somos malditos. ¿Pueden nombrarme algunas cosas santas que Dios nos ha dado? El sábado. ¿Qué más dice Dios que es santo para el Señor? El diezmo. Estas son cosas que pertenecen a Dios, y cuando le robamos a Dios estas cosas, nos volvemos malditos. El templo. Sí, 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 sí. Ahora veamos. Ya saben, fue una maravilla lo que leí esta mañana. Ya saben, es una maravilla. Se da cuenta de que Israel acaba de ser derrotado. Él sabe lo que ha hecho. Él sabe lo que ha hecho, pero se queda callado. Israel está derrotado, se queda callado. Ahora, Elena White dice que nunca fue su intención tomar esas cosas para derrotar a Israel. Ella dice que si lo hubiera sabido, habría temblado. Pero aún así, violó el principios. Israel fue derrotado. Josué se levanta. Josué estuvo llorando todo el día delante del Señor. Todo el día llorando delante del Señor. El Señor dice, levántate, Josué, no llores delante de mí. Hay una plaga dentro del campamento. Debe ser buscada y eliminada del campamento. Y entonces Josué dice, está bien, Señor, lo haremos. Comillas. Entonces él le dice a la gente que venga por tribu, luego de tribu, familias, de familias, individuos, y Acón fue el que llamó. Ahora Acón está mirando esto. Sabe que alguien ha robado algo y está mirando esto. ¿Sabes por qué Dios lo hizo de esa manera? Dándole a Acón la oportunidad de arrepentirse, dándole tiempo para arrepentirse, ¿sabes? Cuando Acón solo se arrepiente cuando Dios lo señala, eso no es un verdadero arrepentimiento, solo ahora cuando los dedos lo apuntan. Ahora, Josué es sabio. Josué sabe que si matamos, si solo decimos apedrear a Acón, la gente va a murmurar. Tal vez tú, Josué, cometiste un error aquí. Josué es sabio. Dice, hijo mío, da gloria a Dios y haz confesión. En otras palabras, dinos qué has hecho. Interesante. Las palabras de Acón incluso cuando lo descubres, dice cuáles son sus palabras. Vi una hermosa prenda babilónica. Incluso cuando lo descubren, dice, la cosa era demasiado buena para que yo me resistiera. ¿Qué? Era buena. Un buen Dios, como si estuviera diciendo que te descubrieran ahora. ¿Por qué sigues diciendo que la cosa es buena? Para mostrar cuán azotado estaba el hombre por la codicia. Incluso cuando lo descubrieron, dijo que era una buena prenda. Quiero que lo vean. Me saltaré todo eso porque ya lo dije. Quiero que vayamos al versículo 19, versículo 20, versículo 21. Dice, y Josué dijo a Ace con acento agudo N. Hijo mío, hijo mío, da gloria a Dios, Jehová Dios de Israel, y hazle confesión, y dime ahora qué has hecho, y no me lo encubras. Y Ace con acento agudo N respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra Jehová Dios de Israel. Así y así he hecho, cuando vi el botín de una buena prenda babilónica, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de 50 siclos de peso. Entonces los cubrí y los tomé. Mira, están escondiendo la tierra en medio de mi tienda, y la plata debajo de ella. Hagan una pausa antes de continuar. Miren el intercambio que hizo Ace con acento agudo N. Aquén cambió las glorias eternas del cielo por una vestimenta babilónica, oro y plata. ¿Qué intercambio tan grande hace? Renuncia incluso a sus posesiones en la tierra prometida. Todo ello solo por una vestimenta babilónica, un poco de oro y un poco de plata. Eso es todo. Ya saben, en comparación incluso con la gloria futura que iba a tener mientras estuviera en la tierra, su propia herencia, lo renuncia todo. Su linaje lo renuncia todo. Así de cegador es el pecado. Quiero que veamos cuál es la respuesta de Josué. Versículo 24. Y Josué y todo Israel con él tomaron a Aquén hijo de Ser, la plata, la vestimenta, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos,
sus ovejas, su tienda, todo lo que tenía. Y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? Jehová te turbará hoy. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron a fuego después de apedrearlos. ¿Ves la decisión de codiciar de este hombre que llevó a la destrucción de toda su familia? Hasta su perro, su gato, su buey y sus ovejas, todo murió con él. No se salvó nada. Nada. Ahora bien, ¿cómo puede alguien casarse con una persona impía si este puede ser el resultado? Ahora bien, la decisión de Aquén, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que Crónicas registra cuando habla de Aquén? ¿Sabes cómo lo llama Crónicas? Crónicas lo llama un perturbador de Israel. Así es como lo llama Crónicas, un problema para Israel. Acón era un problema para Israel. Eso está en 1 Crónicas 2 en 7. Ahora, volvamos a Aquén. Volvamos a Aquén de nuevo. La profetisa continúa. Dice, bien, leamos esto. Patriarcas y profetas, 469, párrafo 2. Dice, el pecado mortal que llevó a la ruina de Aquén tuvo sus raíces en la codicia de todos. Ahora bien, ¿qué es? Hagamos una pausa aquí. Hagamos una pausa aquí. ¿Qué es la codicia? La codicia. ¿Qué es eso? La codicia. Siempre queriendo. Pablo dice que la piedad con contenido es una gran ganancia. Pero la codicia es cuando siempre queremos algo más, deseando constantemente algo más o algo más. Pero Pablo dice que la piedad con contenido es una gran ganancia. Ahora bien, es interesante que de todos los pecados, la codicia no suele condenarse porque la codicia es casi un pecado que casi se pasa por alto. Pero bíblicamente hablando, Dios no pasa por alto la codicia. Tanto es así que llevó a la destrucción de la familia de nuestro propio hombre. La inspiración dice, escuchen, el pecado mortal que llevó a la ruina de Achem tuvo su raíz en la codicia. De todos los pecados, uno de los más comunes y uno de los que menos se registra. Así que la gente toma a la ligera la codicia. Luego continúa, la enormidad de este pecado y sus terribles resultados o las lecciones de la historia de Achem. En otras palabras, lo que ella simplemente está diciendo es que cuando observas la codicia, observa la historia de Achem. No es algo que debas tomar a la ligera. Dios no trata la codicia a la ligera. Continúa, los mismos patriarcas y profetas. Página siguiente. Y este mal no existe solo en el mundo, sino en la iglesia. Cuán común es incluso aquí el egoísmo, la codicia, el exceso, el descuido de la caridad, el robo a Dios de los diezmos y las ofrendas entre los miembros de la iglesia que gozan de buena reputación. Por desgracia, hay muchos acéfalos. ¿Entiendes lo que está diciendo? Dice que incluso las personas que gozan de buena reputación en la iglesia, en realidad son Acán. Acán, ¿eres un Acán? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y mira, ella dice que en el hogar, podrías decir, pero yo no, solo estamos yo y un hermano o una hermana aquí o lo que sea. Solo, sí, pero escucha, ella dice que en cada iglesia hay un Achón. ¿Sabes qué puedo decir entonces? En cada ministerio hay un Achón. Hay un Achón. ¿Necesitas examinarte a ti mismo o eres un Achen? Ese es mi primer ejemplo. ¿Quién es mi primer ejemplo? Achen. Mi siguiente ejemplo. Basado en la inspiración. ¿Quién? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Sigo aquí. Sigo de este lado de la valla. Un hombre, una familia entera perdida. Todavía no he salvado a una mujer o un hombre entero. Todavía no en ese lado. Vale, Lot, no, ya he tratado con Lot antes. ¿Quién? No, dije que solo. Traté con Lot. Traté con Lot. Lo sé. Un conductor, un autobús y luego. No sé de dónde viene eso.
Ahora, vamos. Entonces, estoy buscando a un hombre. Ahora, este hombre, déjame decirte este hombre, déjame decirte este hombre. Voy a leer, no te voy a mostrar lo que estoy leyendo. Voy a leer sobre este hombre. Lo que voy a leer, dirás, ¿qué diablos? ¿Cómo puede este hombre llevar a su familia al fracaso? Es como si lo que voy a leer fuera casi una contradicción que él pudiera llevar a la ruina de su familia. No voy a ponerlo en la pantalla porque verán su nombre. Dice que era un hombre que tenía poder en la oración. No pongan esto en la pantalla todavía cuando era un hombre que tenía poder en la oración. Nunca se rebeló contra las palabras de Dios. Elí. ¿Quién era este hombre? Miren esto. Elí era gentil, amoroso y amable. ¿Qué atributos son estos? Estoy segura de que cualquier esposa querría un hombre gentil, amoroso y amable. Elí lo era. Sí, Elí lo era. Dice que era gentil, amoroso y amable. Tenía un verdadero interés en el servicio a Dios y la prosperidad de su causa. El hombre quiere algo falso. Quería que la causa de Dios prosperara. Tenía interés en ella. Amaba a Dios. Ella continúa, era un hombre que tenía poder en la oración. Nunca se rebeló contra las palabras de Dios. Comillas. Entonces, ¿dónde estaba su problema? ¿Dónde estaba su problema? Ella dice, pero él estaba faltando. Pero él carecía. No tenía firmeza de carácter para reprender el pecado y ejecutar justicia contra el pecador para que Dios pudiera confiar en él para mantener a Israel puro. ¿Me estás escuchando? ¿Qué era de este hombre? Este hombre era tan amoroso, no sabía cómo reprender el pecado. Y ya sabes, algunas personas quieren ese tipo de marido, un marido que nunca pueda corregirte. sí, todo lo que debe hacer es ser amoroso. Todo lo que debe ser es ser amable, incluso cuando te equivocas, él debe. Ahora, déjame decirlo, no digo que no deba ser amoroso, no digo que no deba ser amable, pero Dios dice que al hombre le falta si no sabe cómo reprender, pecar y corregir. Eso es un cachorro. Es un cachorro. Eso no es un hombre, porque Elí tenía todos estos atributos maravillosos, pero no podía reprender ni corregir, era demasiado amoroso para hacerlo. Ahora bien, eso ni siquiera es amor verdadero porque el amor verdadero reprende. Amor, tanto como amo, reprendo y castigo, sé celoso y arrepiéntete. Entonces, Elí, ahora vemos a toda la familia de Elí. Vamos a demostrar esto. Acompáñame al libro de Samuel, el libro de Samuel. Vayamos a 1 Samuel. Estoy leyendo 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Quiero que veamos 1 Samuel capítulo 3. Estamos leyendo el versículo 11. 1 Samuel 3 en 1. ¿Podemos conseguir un lector con el micrófono, por favor? 1 Samuel capítulo 3 desde el versículo 11. Adelante hasta el versículo 14. 1 Samuel 3:11 de la mañana menos 14. ¿Podemos conseguir un lector? El micrófono. Puedes leerlo. Y el Señor dijo a Samuel, He aquí, haré una cosa en Israel, que a todo el que la oiga le retiñirán ambos oídos. En aquel día cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa. Cuando comience, también terminaré. Porque le he dicho que juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido, y no los ha estorbado. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será perdonada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Pausa. ¿Estás escuchando lo que Dios está diciendo? Porque Elí no ha reprendido a su hijo. El juicio de Dios está llegando a la casa de Elí. La familia de Elí fue destruida y el propio Elí murió en medio de la muerte de sus hijos. Él también muere. Si puedes verlo, está en la pantalla. Así es como muere. Se cae de la silla. ¡Pum! Está muerto. Sí, muerto. Los juicios de Dios sobre Elí. Te doy un ejemplo más. 3 familias murieron juntas porque 3 familias, 3 de los jefes de estas familias, todos ellos eligieron una decisión equivocada. Las 3 familias. Todos ustedes saben que las 3 familias, los 3, y estas familias no fueron asesinadas por el hombre. Dios mismo destruyó a las 3 familias con esposa, hijos, bueyes, ovejas, asnos y con sus cortesanos. ¿Quiénes son estos tres, Dios?
Coré y Abram. Acompáñame a Números 16, capítulo de Números. Está siguiendo la tendencia de que cuando un hombre decide ir en contra de la voluntad de Dios, puede llevar a la destrucción de toda su familia. Número 16. Números, capítulo 16. Números 16. Estoy leyendo Números 16, 30. ¿Podemos conseguir un lector diferente? Números 16. Números, capítulo 16, desde el versículo 30. Versículo 29. Desde el versículo 29. Si estos hombres mueren de la misma muerte que todos los hombres, o si son visitados después de la visitación de todos los hombres, entonces Jehová no me ha enviado. Moisés está hablando. Continúa. Versículo 30, que dice, si mueren de muerte normal, Dios no ha hablado por mí. Versículo 30. Estos hombres se rebelaron contra la voluntad de Dios. Versículo 30. Pero si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todo lo que les pertenece, y descendieren vivos al sepulcro, entonces entenderéis que estos hombres han provocado a Jehová. Continúa. 31. Y aconteció que cuando acabó de hablar todas estas palabras, la tierra se abrió como una azada debajo de ellos. Versículo 32. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Lo habéis ¿Visto? Dice, todo se los tragó a ellos, a sus casas, a todos sus hombres y a todo lo que le pertenecía a Coré y a todos sus bienes. Y versículo 33. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al sepulcro. Pausa. ¿Qué puede descender vivo a un sepulcro? Tienes que ser algo vivo. Y la tierra se cerró sobre ellos y perecieron de entre la congregación. Entonces sus casas, todas sus casas fueron tragadas. La tierra se abrió y se tragó a familias enteras. Todo lo que poseían, todo lo que tenían en sus casas, Dios se lo tragó. ¿Dónde sacaste eso? Números, capítulo 16. Número 16. ¿Ese es mi ejemplo? Tercer ejemplo. La Biblia dice en 2 Corintios 3. Por 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Os he dado 3 testigos. Esto ha establecido que la decisión equivocada de un hombre puede llevar a la ruina de toda la familia. Eso es lo negativo. Quiero ir al lado positivo. Quiero leer una cita antes de ir al lado positivo. Me lo saltaré. Dejémoslo por ahora. Ahora lo que quiero hacer es concluir este estudio y analizar los acontecimientos rápidamente si tengo tiempo. No voy a ver lo negativo. Un hombre, toda la familia. Voy a ver lo positivo. Un hombre, toda la familia. Un hombre, toda la familia. En lo positivo ahora, no en lo negativo con H en Cora y Abraham. Muchas gracias. Pongamos a Noé como uno de ellos, pero no voy a fijarme tanto en Noé, sino en Noé. ¿A quién has mencionado? Rahab. Rahab. ¿Sabes que Rahab nunca tuvo marido? ¿Por qué no tuvo marido? Porque era una, dice la Biblia. Así que, aunque nunca tuvo marido, la pregunta era Rahab. Vamos a leerlo ahora. Fue fundamental para salvar a una familia. Cuando digo una familia, hermanos, hermanas, una madre, un padre, eso es lo que dice la Biblia. Así que, aunque vamos a ver a Rahab, a Noé y a alguien más en el lado positivo. Jacob. ¿Quién? Jacob. Vale. Vale, Jacob. Eso es cierto. La fidelidad de Jacob llevó a que su familia se salvara. Eso es cierto. Esa. No es su sangre. Él no dijo que era. Abraham. Estás hablando de Abraham. Abraham. Vale, Abraham. Abraham. Sí, también podríamos poner a Abraham. Era un hombre fiel. ¿Qué hay del propio Jesús? Jesús. Sí, vale. Sí, Jesús. Es verdad. Es verdad. ¿Qué voy a poner aquí?
Puedo poner a muchos carceleros. Carcelero. No sabrán quién es el carcelero hasta que vayamos allí. Carcelero. Echemos un vistazo rápido a Rahab. Acompáñenme en su Biblia hasta Josué. Volvamos a Josué. Quiero que veamos Josué. Capítulo 6. Josué capítulo 6. Leamos el versículo 25. Josué 6, versículo 25. Dice en Josué 6:25 de la mañana: Y Josué salvó a Rahab de entre todos los habitantes de Jericó. ¿Saben cuál fue la única casa que se salvó en Jericó? Todo murió: ganado, gente, niños, hombres, blancos, mujeres, todo murió. La única casa que se salvó en Jericó fue la casa de Rahab. Y la casa de Rahab estaba en la muralla de la ciudad. Entonces, cuando los muros se derrumbaron, esa parte del muro no cayó. Los ángeles custodiaron esa parte. Estaba protegida. Dice, y Josué nunca mató a Rahab. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se salvó Rahab? ¿Qué hizo Rahab para salvarse? La despreció. Dice, y Josué salvó la vida a Rahab. Ahora escuchen, y a la casa de su padre, y a todo lo que tenía, y ella habitó en Israel, incluso hasta el día de hoy, porque escondió a los mensajeros que Josué envió por medio de espías. Ahora miren el versículo 23. Dice, y los jóvenes espías entraron y trajeron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que tenía, y la sacaron a ella y a todos sus parientes, y los dejaron fuera del campamento. Y los dejaron fuera del campamento. Ahora la pregunta es, ¿se salvó toda la familia de Rahab? Sí. Toda la familia de Rahab se salvó. Debido a la fidelidad de Rahab, toda su familia se salvó. Toda su familia se salvó. Rahab. Génesis 7. Rápidamente, Génesis 7. Versículo 1. Génesis 7, versículo 1. Génesis 7 en 1. Dice en Génesis 7 en 1, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Pregunta, ¿la fidelidad de Noé llevó a que su familia se salvara? Eso es lo que dice Dios, te he visto justo. Por lo tanto, ven tú y tu familia. Rahab escondió a los espías mostrando fe y toda una familia fue salvada. Así que vemos esto con Rahab y Noé, pero hay un ingrediente en ambos que debemos considerar. Permítanme mencionar al carcelero. Acompáñenme al libro de los Hechos rápidamente. Vayamos al libro de los Hechos y luego demos los ingredientes y lo resumimos. Vayamos a Hechos 16. Hechos 16. Quiero que veamos Hechos capítulo 16. Recuerden que Pablo y Silas estaban en prisión, golpeados, cantando. Quiero que veamos lo que sucede en Hechos 16. Hechos 16, estamos leyendo el versículo 26. Hechos 4:26 de la tarde. Dice, y de repente hubo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, al ver abiertas las puertas de la cárcel, arrojó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz, se precipitó y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Comillas.
Y le hablaron la palabra del Señor, y a todos los que estaban en la casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, y les lavó las heridas, y se bautizó él. Y todos los suyos enseguida. Pregunta, ¿se salvó con él toda la familia de este hombre? Sí. Sí. Todos estos hombres y mujeres, hay muchos más ejemplos. No los estoy leyendo, detente aquí. Noé, Rahab y el carcelero. Sus decisiones llevaron a que toda su familia se salvara. La respuesta para Rahab y Noé. Nunca la leí en el texto, nunca leí qué los llevó. Mira, esos textos nunca dicen qué llevó a que sus familias se salvaran. No dice qué usó Rahab, qué usó Noé para salvar a su familia, no lo dice. Esos textos que leí nunca lo dicen, pero en cuanto al carcelero, sí lo dice. ¿Qué tenía el carcelero? ¿Qué lo llevó a su salvación y a la de su familia? La palabra de Dios. Según el texto, dice que creyó en el Señor Jesucristo. La fe. La fe lo llevó para su salvación y la de toda su casa. Acompáñenme a Hebreos 11. Veamos a Noé y veamos. Hebreos 11. ¿Qué llevó a que una familia se salvara? Hebreos 11. Estoy leyendo Hebreos 11. Hebreos 11:31 de la mañana. Hebreos 11:31 de la mañana. ¿Estamos todos ahí? Hebreos 11:31 de la mañana. ¿Qué llevó a Rahab? ¿Qué ingrediente usó ella que llevó a la salvación de su familia? Dice que por la fe la santa Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, cuando recibió a los espías en paz. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, tuvo temor y preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cuál fue el ingrediente que usaron Jaila, Noé y Rahab que llevó a que sus familias se salvaran con ellos? Fe. Por fe, Rahab Dalet por fe. Noé, el carcelero, creyó en el Señor Jesús y le preguntó si toda la familia se iba a salvar o no. Pregunta qué debe hacer si el marido es infiel. ¿Qué debe hacer la mujer? Si el marido es fiel y la mujer es infiel, ¿qué debe hacer él? Y si ambos son fieles, ¿qué deben hacer? Fe. No voy a estudiar contigo. Fe. Si toda la familia va a salvarse, fe, tienes que ir a estudiar fe. Te doy el libro Educación. Hay un capítulo llamado Oración y Fe. Lee ese capítulo, lo he leído muchas veces. Trata el tema de la fe. ¿Qué es la fe? Mira, si te pregunto qué es la fe, la mayoría de vosotros me diría qué es la fe, y lo más probable es que dijeras que crees. ¿Ves? Si les pregunto qué es la fe, la mayoría me dirá lo que es la fe, y probablemente dirán que creen. ¿Qué es la fe y cómo ejercer la fe son dos cosas diferentes? Dos cosas diferentes. Concluyo aquí en este punto que ahora voy a animarnos a que si alguna familia va a estar lista, será por la fe. No es lo que estoy diciendo, esto es lo que dice la Biblia. Quiero concluir, voy a leer lo que dice el profeta. Solo miren a China, Irán, Rusia y Estados Unidos. Quiero que vean lo que dice el profeta. Ella dice, a las 9 de la mañana, asistí a una reunión de estudiantes en la capilla de la escuela. Había alrededor de 80 presentes y la sala estaba llena. Pasé una hora leyendo y hablando con ellos sobre la necesidad de que entendieran cómo ejercer la fe. Esta es la ciencia del Evangelio. Lo que está escuchando es la ciencia del Evangelio. ¿Cómo ejercer la fe? El conocimiento de lo que significan las Escrituras cuando nos insta a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier conocimiento que se pueda adquirir. ¿Cuál es el conocimiento más esencial que uno puede adquirir?
¿Qué es eso, hermano? La fe. Tienes razón. Cultivar la fe. La fe es una cosa, pero cultivar la fe es otra. Cultivar la fe es hacerla crecer, nutrir la fe, alimentar la fe, ejercitar la fe. No podemos tener una experiencia cristiana saludable. No podemos obedecer el Evangelio para salvación hasta que la ciencia de la fe sea mejor comprendida. Hasta que no se ejerza más fe, no puede haber perfección del carácter cristiano sin fe. En otras palabras, no hay victoria sobre el pecado sin fe. Pero, ¿qué debemos aprender sobre la fe? Ejercitar la fe, cultivar la fe. Esto es lo que debemos aprender. Lean el libro Educación, lean el capítulo Fe y Oración, que trata sobre la fe, que trata sobre la fe. La conclusión de Josué. La mayor parte de esto lo vimos en el libro de Josué, ACE con acento agudo N y Rahab. ¿Saben lo que Josué dijo cuando el libro estaba cerrando? Dice, en cuanto a mí y a mí, serviremos al Señor. Dice, puedes elegir si vas a servir a los dioses de tu padre, a los dioses de estos ídolos, pero sé lo que voy a hacer. Sé lo que voy a hacer. Veamos qué está pasando. Quiero que vean esto. Hablamos de India, China, Rusia y Estados Unidos. Quiero que vean lo que inspiró a lo que dice la nueva CNN. La inteligencia estadounidense exclusiva indica que China está preparando un envío de armas a Irán en medio de un frágil alto el fuego. Las fuentes dicen, ¿Qué está haciendo China? están suministrando armas a Irán. Una vez más, la inteligencia estadounidense indica que China está preparando un envío de armas a Irán. Una vez más, China planea entregar un sistema de defensa aérea a Irán durante el frágil acuerdo de alto el fuego. ¿China participa en esta guerra? ¿Qué ha hecho? Sí. No directamente, pero sí indirectamente. China está suministrando armas para que Irán luche contra Estados Unidos. No solo eso, China e Irán está utilizando los satélites de China para atacar objetivos estadounidenses. Una vez más, ¿quién más está ayudando? Rusia está enviando drones a Irán. La inteligencia occidental dice, ahora sigue a China, Rusia o ambos ayudando a Irán a luchar contra Estados Unidos. ¿No es eso Daniel 11:40 de la mañana? Rey del Norte, Rey del Sur, ahora lo estamos viendo en acción. Según se informa, Rusia está suministrando a Irán imágenes espía de objetivos estadounidenses e israelíes. Una vez más, Estados Unidos está de acuerdo. Omita eso, omita eso. 2 buques de guerra estadounidenses transitan directamente por Amos, por primera vez desde que comenzó la guerra. Ahora, ¿sabes lo que nos dice este artículo? Que Estados Unidos envió 2 buques de guerra al estrecho de Amos. Desde que comenzó la guerra, nunca hacen esto. Ahora bien, podría decirse, ¿qué demonios? ¿Qué llevó a esto? Estados Unidos no enviaría buques de guerra al estrecho de Amos a menos que hubiera un alto el fuego. Si los barcos hubieran entrado directamente en el estrecho de Amos, habría habido objetivos sobre los que habrían llovido misiles y drones. Pero lo que iban a hacer era despejar durante el alto el fuego. Trump los envió en esos buques de guerra para limpiar las minas en el agua. Entonces, lo que hizo Irán fue lanzar minas dentro del agua para evitar que los barcos entraran y salieran. Así que eso es lo que hizo Trump. Fue y consiguió que les quitaran las mentes. Ahora bien, lo que ha ocurrido es esto. Trump se da cuenta de que está en problemas. Irán tiene la ventaja porque Irán solo permite que pasen barcos. Iba a pagarles un trabajo de 2 millones. En otras palabras, coloca a Irán en una mejor posición que antes de la guerra, porque antes de la guerra, los barcos se movían libremente. Ahora Irán dijo, no, nos pagan 2 millones para entrar y salir. Finalmente, Trump entiende que Irán recibe fondos para financiar una guerra. ¿Saben qué decidió hacer Trump? Puso un bloqueo a su bloqueo. ¿Saben lo que eso significa? Así que ha impuesto un bloqueo. Cuando los barcos salen del estrecho de Amos, todos los buques de guerra estadounidenses están a cierta distancia y han dado una advertencia. Si algún barco sale del estrecho de Amos, lo destruiremos o lo tomaremos. Vuelvan allí. ¿Saben qué pasa ahora? Nadie quiere pagarle a Irán 2 millones porque, aunque les paguemos 2 millones, Estados Unidos no nos dejará salir. Pueden ver que Estados Unidos está tratando de estrangular el estrecho de Amos diciendo que si lo van a estrangular, ¿los estrangularemos a ustedes?
Si no nos beneficiamos, ustedes tampoco. Escuchen. Nuestras primeras imágenes de esta noche de cómo se ve de cerca el bloqueo naval de a Irán. No acatamos este bloqueo, utilizaremos la fuerza. Hoy, los buques de guerra estadounidenses emiten advertencias a los barcos cerca del estrecho de Hormuz para que no atraquen ni salgan de Irán. Toda la Armada de los Estados Unidos está reforzando los vuelos. Ahora, está intentando estrangular la economía de Irán, impidiéndole exportar su principal mercancía, el petróleo. La Guardia Revolucionaria de Irán respondió que si el bloqueo continúa, Irán interrumpirá el tráfico en otra ruta marítima vital, el Mar Rojo. El presidente Trump insiste en que todo esto terminará pronto y que las negociaciones con Irán podrían reiniciarse a finales de semana. Ahora, ¿han visto lo que acaba de hacer Estados Unidos? Han impuesto un bloqueo para que ningún barco pueda salir. Incluso si se trata de China, los barcos chinos no le permiten salir porque China obtiene su petróleo de Irán e incluso el bloqueo de Trump del CCG. No sale nada. Así que ahora Irán está asfixiando su economía. La economía se ha asfixiado. Concluyo con esto. El Consejo de Seguridad ruso emite una advertencia a Israel. El Pentágono continúa desplegando fuerzas en Oriente Medio a pesar de las negociaciones con Irán. Moscú ha dicho, ¿qué demonios está diciendo Rusia? Rusia simplemente está diciendo que, basándose en lo que están viendo en sus servicios secretos, han visto que Estados Unidos se está preparando para una operación terrestre en Irán, que aunque hablan de paz y están negociando, en realidad están planeando invadir Irán. Amigos, ¿entienden el caos que esto traerá? Que Dios nos ayude de verdad a poner nuestras vidas en orden. Lo primero son nuestros corazones personales. Ya saben lo que dice la inspiración. Dice que, por muy útil que sea la oración pública y la oración familiar, dice que la vida del alma es la oración secreta. Si descuidamos la devoción secreta, estamos muertos. Estamos muertos. Todo tiene su lugar. Pero a menos que primero cambie mi propio corazón, ¿cómo puedo beneficiar a alguien? Primero debe haber una transformación en mi propia vida. Que Dios nos ayude a no ser Achens, a no ser Nab Byron, a no ser Eli, sino a ser como Noé. Seamos como el carcelero. Y si alguna mujer como Rahab puede salvar a sus familias por la fe, oremos. Padre amoroso, te agradecemos mucho por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por las lecciones de verdad que hemos aprendido. Gracias, Señor, por no dejarnos en la ignorancia respecto a los tiempos en que vivimos. Realmente deseas que nos preparemos, Padre, y sí, no dejas piedras sin remover. Por favor, ayúdanos, Señor, a responder a estas invitaciones de misericordia y amor que surgen de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones correctas que nos lleven a la salvación y no a la ruina de nuestras familias. Por favor, Señor, bendícenos a todos. Tú conoces los desafíos que enfrenta cada hogar, Señor, y solo oro para que hables paz como hablaste paz al mar agitado. Por favor, habla paz, Señor, a los corazones que están atribulados por el pecado y a los hogares que están atribulados por el pecado. Por favor, ayúdanos a todos, Padre, a prepararnos para la crisis que se avecina. Ayúdanos, Señor, y luego úsanos para ayudar a otros. Bendícenos a todos y sálvanos. Oro por ti en el nombre de Jesús. Amén.